En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos en la octava de Pascua y estamos escuchando el Evangelio de San Juan. San Juan tiene una particularidad, le gusta enumerar las cosas. ¿Se acuerdan? Enumeraba los milagros. Este fue el primer milagro, este fue el segundo, este fue el tercer milagro. Va enumerando los milagros. Y hoy dice: esta fue la tercera vez que se les apareció Jesús a sus discípulos después que resucitó. Como hemos dicho, las apariciones de Jesús no fueron una ilusión, una visión, no. Fueron apariciones reales. Y hoy, ¿se acuerdan? El domingo de resurrección, cuando se apareció, Jesús les pide comida. Traigan algo. Y hoy nuevamente Jesús está comiendo con ellos. Vuelve a comer. Y está comiendo pescado. Está comiendo pan. La resurrección del Señor, hermanos, no va a ser algo que de la noche a la mañana a los discípulos los va a hacer entrar en razón en su ministerio. En la primera lectura estamos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos escuchando lo que sucedió después de Pentecostés, después de la resurrección. Lo que los evangelios nos están contando es lo que inmediatamente sucedió después de la resurrección. Los discípulos no fue fácil. A veces pensamos que la iglesia nació así, ¿verdad? De repente, y que de un solo la euforia resucitó al Señor y todo mundo creyó y empezaron a predicar y empezaron a evangelizar. No. Comenzó así como un granito. ¿Se acuerdan que Jesús va a utilizar mucho la expresión el granito de mostaza? ¿Verdad? Así. Y viene a mi mente lo que nos cuenta el manual de la Legión de María. ¿Cómo comenzó el movimiento de la Legión de María? Un movimiento que está en todo el mundo. Y son cantidades, cientos de miles de personas
y ya cumplió 100 años el movimiento. Más de 100 años. Hace poco estábamos celebrando los 100 años, pero ya vamos arriba de 100 años que cumplió. ¿Y cómo comenzó este movimiento? Con 4 personas que se sentaron un día en torno a una mesita donde estaba la imagen de la Virgen, 2 floreritos y 2 velitas. Y la pregunta fue, si hay tanta necesidad en la iglesia por predicar la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? Eso fue lo primero que se preguntaron. ¿O qué podemos hacer? Como una respuesta después del Concilio Vaticano II. Porque a veces, hermanos, es fácil empezar a ver, aquí falta esto, aquí falta lo otro, aquí, falta allá, esto hace falta aquí, y empezar a ver todas las necesidades que hacen falta. Eso es fácil. Y cualquiera lo puede hacer. Empezar a trabajar para hacer el cambio, eso es lo que muchas veces cuesta. Para criticar somos buenos. Para criticar hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Y yo a veces me pregunto también con la cuestión de la construcción de la parroquia, ¿verdad? Hay gente, ay, ¿cuándo van a terminar esa parroquia, verdad? Que nunca terminan. Deme la plata y se la termino rapidito, ¿verdad? ¿Verdad? Deme la plata, ¿verdad? Yo le doy cuenta de todo lo que se gasta, todo lo que necesita, cuántos albañiles y maestros de obra más necesitamos, cuántos trabajadores, y démela. Y se le termina rápido. Pero a veces lo que más hablamos son los que menos hacemos, menos ayudamos. Y a veces eso pasa también dentro de la iglesia. A veces eso pasa dentro de la familia. Nos vivimos quejando de esta situación, nos vivimos quejando aquí, quejando allá, de todo, en el trabajo, en el negocio, nos vivimos quejando, pero no hacemos nada, no hacemos nada. Y los discípulos, hermanos, cuando resucitó el Señor, ¿dónde los vemos ahora? ¿De dónde sacó el Señor a Pedro, Santiago, Juan, Andrés? ¿De dónde los sacó? Del lago. ¿Cuál era la profesión de ellos? Pescadores. Y hermanos, estamos ante otro cuadro de Emaús también. Estamos ante otro cuadro. Gente que cuando se desilusiona, se desanima y viene la depresión, viene la tristeza, ¡pum!, asumir la cabeza igual que el avestruz, ¿verdad? Esconderme, ir a llorar yo solo, desconsolado, cuando la pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo? Miren dónde los fue a ver Jesús. Pescando estaban. Se habían ido a pescar. Y así como los encontró Jesús fracasados en la pesca, los volvió a encontrar fracasados en la pesca también. Y les pregunta, muchachos, ¿han pescado algo? Nada. Hemos pasado toda la noche pescando y no hemos cogido nada. Imagínense qué cosa, a mí siempre me llama mucho la atención, ¿verdad? Han tirado la red a un lado, la han tirado al otro, la han tirado aquí, y ya la han recogido, ya está amaneciendo, ya están cansados, agotados. Y les dice, tiren la red a la derecha. Como que si tirar esa red al agua fuera fácil y recogerla fuera fácil. Eso es difícil. Como que si yo me imagino, los pescados estaban jugando escondelero, ¿se acuerdan? Escondeleros, ¿eh? Estaban escondidos ahí y los discípulos no los alcanzaban a ver. Y tiran la red y no agarraron uno, agarraron 153 peces pequeños, peces grandes, que parecía que la red se iba a romper. Y cuando sintieron que la red vibraba, ¿qué dijo Juan, el discípulo amado? ¿Qué dijo? Es el Señor. Relacionó el milagro que acababan de ver con los milagros anteriores. Es el Señor. No puede haber otra persona que haga lo que Él hace, ni decir lo que Él dice. Cuando Pedro oyó eso, se tiró al agua. ¿A qué? A
A saber, pero él se tiró al agua. Se tiró al agua. Se había quitado la túnica para no mojarse, para no ensuciarse, pero cuando supo que era el Señor, no le importó, se puso la túnica y se tiró al agua. Y resulta que llegando Pedro al agua, llegaron los de la barca también. Pero era el ansia de Pedro por llegar al Señor. Y entonces ven que Jesús ya había pescado. Tráiganle, dice el Señor, los peces. ¿Para qué hacemos? Y es interesante porque San Juan enumera 153. Algunos estudiosos dicen que en ese entonces habían 153 ciudades o países conocidos hasta ese entonces. Y Jesús les dice, tiren la red a la derecha. Y la derecha es el lado de la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan? Pondrá unos a su derecha y a los otros a su izquierda. Los de la izquierda, apártense. Los de la derecha, vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado. Tiren la red a la derecha. Algunos dicen, Jesús nos manda no a condenar, no a justiciar, sino a hablar de su misericordia. Esa misericordia tan grande que solo se puede entender al ver a Jesús crucificado por amor a nosotros y resucitado, levantándonos a nosotros también. Y esa es la misión también de cada uno de nosotros. No solamente quedarnos quietos, sino también ir, hermanos, a aquellas personas que no conocen a Jesús o necesitan una palabra de Jesús. El Papa Juan Pablo II, en una carta que escribía en ocasión al jubileo del año 2000, decía, la Iglesia necesita no hacer una evangelización, necesita hacer una reevangelización, porque hay una gran cantidad de bautizados que viven como no bautizados. Si no, pregúntense en sus nietos, hijos, hermanos que no creen en Dios. ¿Y son bautizados? Sí, son bautizados. Son bautizados y han perdido la fe. Entonces es ahí donde tenemos que ir nosotros los cristianos, a reevangelizar a esas personas, a hablarles del Señor. No significa que sean personas que no conozcan a Dios, ¿cómo no? Pero han perdido la fe y somos nosotros los que tenemos que ir a esas personas y con nuestro testimonio, con el anuncio de la misericordia de Dios, levantarles la fe a esas personas y ayudarles a descubrir que si el Señor nos llama es porque realmente es necesario un cambio en nuestras vidas y vivir nuestra vida de acuerdo al Evangelio de Cristo. Porque muchos ven a Jesús como un estorbo, como una carga, como un impostor, cuando en realidad sin Jesús nuestra vida, este mundo, no tiene sentido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.